América Latina sigue teniendo el foco de la izquierda mundial. México y Argentina. Mundial. Sí, es que así lo dices. Por primera vez en muchos años hay dos G20. Después de la dolorosa salida de la izquierda en Brasil, ahorita vuelve a haber dos G20 en la izquierda, Argentina y México, ¿no? En ese sentido, también habrá que ver el papel internacional que Alberto Fernández sí tiene y que Andrés de repente no termina de convencerle, el papel de liderazgo internacional en la izquierda regional. Pero yo es que sí lo entiendo, John, es que, o sea, la situación tan dura en la que los gobiernos neoliberales dejan a México sí requiere de un presidente, o sea, 24/7 pensando en el país y a lo mejor no en la articulación de la izquierda regional, como otros líderes de izquierda, como podría ser Alberto Fernández en Argentina, estarían pensando, ¿no? Pero yo sí creo que ahora mismo es un foco para la izquierda mundial. Yo lo veo con los compañeros en España que me escriben cómo va Andrés, hemos visto tal cápsula en los medios de comunicación, como siempre muy enmarcado, muy difuminado, te enseñan la anécdota del dirigente diciendo algo curioso, descontextualizado, que no se entiende en España. Pero bueno, mucho interés sobre lo que está pasando en México, porque era el gran ausente de la región. Así es. Era el gran ausente de América Latina tras gobiernos neoliberales, ¿no? Y teniendo una historia tan poderosa, tan potente, con tantas lecciones, la Revolución Mexicana, pues no cualquier país puede siquiera hablar de la Cuarta Transformación, ¿no? Y la experiencia de Lázaro Cárdenas, pero sí, eran muchos años en el desierto. ¿Qué para ti, como joven, como estudioso, con una mirada internacional, te llama la atención como particularmente novedoso con respecto a la 4T y con la gestión del López Obrador? Es que hay una, y tú lo estabas hablando ahora mismo, el tema de la narrativa es apasionante. Yo vengo de un país en el que la única alternativa democratizadora, que fue la Segunda República, se rompe con un golpe de Estado, viene una guerra civil y una dictadura militar. Así es. Yo no tengo elementos para construir una identidad, una narrativa de la que sentirte orgulloso, reconstruir. Y la derecha sí. La derecha tiene una narrativa perfecta, además eso lo explica Monedero muy bien, casi desde el medievo hasta hoy, pasando por las monarquías y las dictaduras militares. Tienen 500 años de correlato narrativo la derecha en España. Y llego a México y el lugar desde el que tú construyes tu identidad y tu narrativa, híjole, es una revolución, es una expropiación petrolera, son organizaciones populares, o sea, sí cambia el lugar desde donde interpretas el nacionalismo. Gente como mi papá, que viene de la izquierda tradicional en España, que tuvo que resistir una dictadura, ve la bandera española y no le genera ningún tipo de emoción, porque tiene los mismos colores que tenía la bandera de la dictadura. Claro. Aquí no. Aquí el elemento de bandera, el elemento de patria, el elemento de identidad enorgullece, el himno enorgullece incluso a los extranjeros que estamos aquí. Cambian las raíces desde las que tú construyes el relato para transformar la patria. Yo creo que uno de los experimentos más interesantes, pero que quedaron inconclusos, que intentamos con Podemos, era recuperar el orgullo de la patria para la izquierda. Patria es persona que vive y trabaja aquí, haya nacido donde haya nacido. Patria es la gente que se despierta para levantar al país, que levanta los servicios públicos, que levanta la sanidad, la educación, que no tiene su dinero en paraísos fiscales. Era recuperar esa idea de la patria generosa, de la patria en la que no importa dónde hayas nacido siempre y cuando la construya, y se quedó a medias, La izquierda y la patria tienen un problemón en Europa. Sí, yo que tengo otro referente de juventud en los Estados Unidos, yo creo que hay similitudes con España en ese sentido, que la narrativa dominante también es absolutamente de derecha. Los de izquierda son orgullosamente liberales, ¿no? Los liberales son los de izquierda, cuando en Europa y en México, México tiene una relación más interesante con el liberalismo, pero en Europa, si uno es liberal, es automáticamente también pues, neoliberal. Y en los Estados Unidos ser de izquierda es liberal, y ir más allá a la izquierda es muy difícil. Aquí la coordenada está totalmente girado hacia la izquierda. Lo que aquí se considera centro, allá es una cosa pues, muy izquierda, casi socialista, así es. Y lo que allá se considera centro, aquí es pues abiertamente derecha. Es lo que permite, por ejemplo, personajes como pues, Krause, Castañeda,
que navegar este corriente entre los Estados Unidos y México como si fueran progresistas, porque ahí los ven como progres liberales, aquí los ubicamos para lo que son. La derecha. Pero es muy interesante, yo creo que tienes razón, las coordenadas del debate, la cultura política, la historia es más complementaria con una visión de izquierda, y esa idea del nacionalismo de izquierda, esto es algo que no encuentras en cualquier lugar. A mí es lo que me enamora de América Latina, pero retomando, Adelante. te decía, Chantal Mouffe, la tuviste aquí hace poco tiempo, hace unas semanas. A mí Chantal me quita un peso de encima, porque dice que en la izquierda podemos ser liberales en lo político sin necesidad de comprarnos el liberalismo económico. Y es gracia. Yo sí creo en la posibilidad del pluralismo, yo sí creo en ganarle una elección a la derecha. Porque además en la izquierda, especialmente en la izquierda europea, híjole, a nosotros se nos cae el muro de Berlín encima. A nosotros sí, literal, se nos cae el muro de Berlín encima. Y a partir de ahí la izquierda europea se desorienta y se convierte, lo quiero decir con respeto, pero una izquierda muy amargada, que está todo el día regañando a la gente. Tú es que no tienes conciencia, tú es que estás enajenado. Llevo 14 horas trabajando en un Burger King en condiciones de precariedad y llego a mi casa y me encuentro al dirigente de izquierda regañándome desde su privilegio. En el mejor de los casos, desde la soberbia intelectual. Un ejemplo muy concreto, en la campaña presidencial española de 2015, la derecha justificaba los recortes en educación y sanidad con una metáfora. Ellos decían, gobernar un país es como gobernar una casa. No se puede gastar más dinero del que entra. Todo el mundo puede imaginar perfectamente una casita. Dice, es cierto, ¿cómo me voy a gastar más dinero del que tengo? Con eso justificaban los recortes en educación y en sanidad. Y mientras la izquierda, arrogante, no, mire usted, es que cierto grado de endeudamiento en los estados del bienestar permite que a medio y largo plazo haya un mayor nivel de desarrollo. La derecha explicándote los recortes en sanidad y educación, explicándotelo no, justificándote los recortes en sanidad y educación, desmontando el estado del bienestar, y tú hablando de que cierto grado de endeudamiento en los estados del bienestar, como la izquierda se volvió soberbia y tuvo cierto gusto por regañar, se acabó aislando completamente de la gente. Y vacío de contenido todavía, que fuera un regaño sabio, pero un regaño mezquino. Eso es lo peor. Y esto tendría algo que ver con también la crisis sanitaria, la enorme, el colapso del sistema de salud en España hoy en respuesta al COVID. Sí está relacionado con el neoliberalismo. Pero por supuesto, en particular en Madrid. Madrid fue el laboratorio de la privatización del sistema sanitario en España. Se lo entregaron a empresas privadas, a fundaciones privadas, hospitales enteros entregados a empresas privadas. Madrid siempre fue el corazón de la derecha, la Comunidad de Madrid, el Estado de Madrid. Y sí, ese proceso de privatización lo ha pagado España estos días terriblemente, terriblemente. Pero aquí hay una batalla cultural muy interesante. ¿Para dónde salimos de esta crisis? Salimos hacia un modelo que empiece a valorar por fin los servicios públicos, la sanidad, los profesionales sanitarios, un Estado fuerte que abrace a su gente, o salimos con un nuevo modelo de rescate bancario, de Fobaproa, donde salvamos los beneficios de la élite repartiendo las pérdidas entre todos y nos volvemos a fastidiar los de siempre. Y aquí ha sido muy claro el presidente de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha dicho con todas sus letras que él no va a ceder a los chantajes, las presiones de hacer otro Fobaproa, que por cierto seguimos pagando, o sea, esto no se acaba, y sino que los apoyos sociales y económicos van a ir hacia los más necesitados. Pero tienes razón, hay la esperanza de toda esta crisis del COVID, del coronavirus, es que por fin nos vamos a dar cuenta todos de que necesitamos un Estado social, ¿no? Si hasta Trump, que sí está rescatando a los ricos, si hasta él mismo reconoce la necesidad de repartir cheques a todos los ciudadanos, una especie de ingreso mínimo, aunque sea durante estos meses, le tiene que hacer clic en las cabezas de los ciudadanos del mundo, de que si hasta los más neoliberales necesitan del Estado, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No será esto
pues el colapso definitivo de la ideología del neoliberalismo? Claro. ¿Vamos a ser tan optimistas? Sí, porque es el momento de darle la vuelta a la narrativa, John. O sea, ¿quién es un antisistema? Antisistema la empresa Altea, que va a dejar a sus trabajadores en plena emergencia sanitaria 30 días sin salario. Los antisistemas son ellos, los radicales son ellos, los que están tomando decisiones contra la sociedad, los que están haciendo terrorismo patronal, son ellos. Hay que darle una vuelta a la narrativa. Por supuesto que es antisistema quien está poniendo a millones de personas a la intemperie en medio de una emergencia sanitaria. Yo espero que la situación, la narrativa se resuelva del lado de un Estado fuerte, que abraza a su gente, pero pues también tenemos muchos traficantes de desidia y tenemos muchos buitres y tenemos toda la comunicación completamente secuestrada. Vamos a hablar de eso, Abraham, en el siguiente bloque. Muy Sí, bien. espérame un No me momentito. adelanto. Ahora regresamos aquí Muy para bien. este diálogo con Abraham Mendieta. No te vayas. Aquí seguimos en nuestra fascinante diálogo con Abraham Mendieta. Bueno, mencionaste buitres. ¿Qué otro calificativo? muchos Carroñeros. Son palabras fuertes, Abraham. ¿De quién estamos hablando? O en general, ¿de qué estamos hablando? Pues hay cierto fetiche con la necropolítica comunicacional en determinados sectores de este país. Gente que no entiende que perdió una parte del poder democráticamente en las urnas y que se resiste de la peor manera posible, ¿no? Vimos esta semana imágenes dantescas, expresidentes acusando a ciudadanos de ser narcotraficantes, compartiendo fotos de República Dominicana como si fueran sucesos ocurridos en México, ¿no? Gente como Felipe Calderón, que tiene a su mano derecha a Genaro García Luna en prisión por narcotráfico, acusando a un ciudadano normal de narcotraficante sin pruebas solamente por aparecer en una foto con Andrés Manuel. Estamos viviendo momentos de carroña. Estamos viviendo momentos donde las viejas élites políticas no entienden por qué han perdido una parte del poder. Si ellos siguen siendo ricos, si ellos siguen siendo influyentes, ¿por qué ya no tienen el poder político democráticamente electo en la urna? Pero a ver, ¿no es esto una parte normal de una democracia? O sea, el debate fuerte, el intercambio. ¿Por qué nos preocupa tanto los sueños golpistas de Felipe Calderón o de Claudia González? Claro, yo entiendo. O sea que esto es normal, pues ellos pueden hacer lo que necesiten hacer, lo que sienten, y al fin de cuentas son señales de la democracia, ¿no? En el régimen anterior no se podía. Bueno, algunos estábamos en la oposición y sí, expresábamos nuestras críticas muy fuertes, pero fuimos víctimas de censura, de amenazas de muerte, de represión. Tuve estudiantes en la cárcel, en fin. Esto fue una situación fuerte, predemocrático. Y ahora ya se les respeta su libertad de expresión y ¿por qué nos tiene que preocupar? No, pero si yo te entiendo a ti, si ese no es el problema. El problema es cómo le explica esto a una persona que llegó al poder haciendo un fraude electoral. O a gente que cree que su voz es la única autorizada para hablar de determinados temas. En este país no se podía hablar de democracia y de corrupción si no estaba la señora Denise Dresser en la mesa. En este país no se podía hablar de lucha contra la inseguridad si no estaba Miranda de Wallace en la mesa, o si no, Morera. Las voces autorizadas que fueron en las este únicas, país no había información verídica si no eran Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, que más que periodistas eran consultores cuando vemos las listas de lo que recibían, ¿no? Ese es el problema. Si yo entiendo las normas de una democracia, el problema es que tenemos adversarios enfrente que creen que tienen enemigos y no se vale. No se vale porque hay determinado tipo de comunicación que no busca el diálogo de ideas, ni siquiera la confrontación de ideas, porque yo sí creo que la democracia pasa por el conflicto. Buscan la destrucción de un enemigo, no de un adversario, y es profundamente deshonesto. Es que el problema es que la derecha mexicana no es democrática, porque estaban acostumbrados a que las urnas fueran relativamente secundarias en el reparto del poder, y lo son. Porque cuando uno gana una elección, y eso lo decía Correa claramente, solo tiene la pequeña parte del poder que se puede conseguir democráticamente. ¿Cómo le hacemos, John, para abrir el espacio de lo democrático? Porque yo sí creo que hay una irrupción plebeya en este momento, y lo digo con esas palabras porque además me parece casi fetichista hablar de una irrupción plebeya en este momento. ¿Retomando García Linera explícitamente o No, es otro concepto? Sí. Julio Aybar, me encanta Julio Aybar la metáfora que tiene. Dice, el momento de eclosión populista, pero llámelo como guste,
es el momento en el que el recibidor de la política se desborda de gente común. Mucha gente común y corriente que de repente irrumpe en la vida pública nacional, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en los legislativos, incluso en el gobierno, y tiene algo que decir. Es sorprendente. Gente completamente normal. Yo creo que esa es la mejor definición del momento. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. Y eso hay gente que no lo entiende, porque tenían la sangre azul, la voz única y la cuna de oro. Y cuando eso pasa, pues es que perder privilegio es doloroso. Pero es peligroso también, porque aquí estuvo también García Linera, que tiene un libro sobre la democracia plebeya, precisamente, de una conferencia aquí en la Conexión Humanidades, estuvo en el programa hace unas semanas, y él hablaba precisamente del pánico clase media. Clase media. ¿No? Y que en cierto sentido esto fue, para él, su lectura, lo que al final de cuentas pues, hizo insostenible la continuidad del proyecto transformador boliviano. Obviamente hubo fraude, hubo golpe, hay mil cosas terribles en Bolivia, pero él en un ejercicio de autocrítica también dice que pues, no apapachamos suficientemente a la, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Sí, claro. No dice apapachar, pero a la clase media que uno incluso construyó desde el poder. Menospreciamos, no respetamos a este adversario para nosotros y amigo nosotros para ellos, ¿no? Entonces, ¿estamos cometiendo el mismo problema, error en México o no? Es que creo que no estamos en esa fase en México. Es que en México lo primero que tenemos que hacer es consolidar un Estado social y de derecho y empezará a crecer la clase media. Pero la brecha de desigualdad tan fuerte que tiene México no está como para hablar de clase media como sujeto de acción política. Y verdaderamente creo que el elemento fundamental de la Cuarta Transformación, y esto es lo que los conservadores y no solo no están entendiendo, es que millones de personas que estaban completamente fuera de la vida y del debate público nacional van a entrar. Gente que no podía ir al médico, gente que no tenía derecho a la educación, gente que no tenía derecho a la pensión de adultos mayores, gente a la que despectivamente lumpenizaron y mandaron a la marginalidad. Esa gente va a empezar a aparecer, esa gente va a empezar a aflorar, esa gente la vamos a ver por las calles, esa gente va a usar los servicios públicos. Hubo una millones de personas van a aparecer. Hubo una campaña reciente intentando desprestigiar a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Sacaron unos videos, quién sabe, ni siquiera de México, igual son de algún otro país, otro tiempo, pero de algunos jóvenes, con sus billetes, comprando cervezas, según la lógica urbana fifí, si quieres decirlo, estaban desperdiciando el recurso público que tan generosamente habían dado permiso al observador a darles, ¿no? Pero ese es parte de ese pánico moral que están queriendo generar, ¿no? Yo recuerdo además, ya han sido varias las campañas con las que han desprestigiado el sistema de becas. Una se les revirtió de manera muy bonita en Twitter, porque salió un hashtag que era con mi primera beca. Y la gente contaba historias preciosas. Yo conté, con mi primera beca me compré una pluma estilográfica que me duró 5 años, con la que hacía los exámenes. Otro, con mi primera beca invité a mis papás por fin a comer fuera de casa, al cine. Y es que las élites sienten que el derecho al ocio solo lo tienen ellos. Claro. Y es que el derecho al ocio es fundamental para que uno pueda estudiar, para que uno pueda trabajar. Es que mira, incluso hasta en términos clásicos de economía política marxista, al proletario no solo había que darle la manutención, sino la manutención y el elemento adicional que lo hiciera volver a ir el día siguiente a trabajar. Así es. Hasta en la teoría política económica clásica era fundamental el derecho al ocio, solo que la élite, reitero, especialmente en América Latina, creen que solo ellos tienen derecho a tener ocio. Y es que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales como son esos, pero que los estudiantes vayan al cine no solo es ocio, es profundamente enriquecedor para la vida pública, para la vida cultural. Claro, pero eso no lo toleran. Están buscando cualquier pretexto para descalificar, para atacar este proceso de transformación, como dices, esta ocupación de los espacios públicos, gozar de privilegios, ni siquiera de ocio, siquiera, de gente que están acostumbrados a tener excluidos. No sé, a mí me asustó leer algunos datos electorales de 2018 que demostraban que una cuarta parte de los jóvenes de 18 a 25 años del norte del país habían votado por el Bronco.
El Bronco sacó 5% de la votación, respetable como político, como opción política, en una democracia, pero que en la campaña electoral empezaba a articular algunos de las semillas de ese pensamiento tipo Bolsonaro, tipo Trump, esto de vamos a cortarle las manos a los delincuentes, soberbia norteña hacia el sur del país. Todavía no lograba cuajarse totalmente, pero de repente siento que si esto sigue, si no logramos como sociedad que se cuaje la 4T, podríamos tener en 2024 pues nuestro Bolsonaro, nuestro Trump. O la otra lectura más optimista es que pues, por estas cuestiones de la cultura política izquierdista mexicana tenemos nuestros anticuerpos. Estamos blindados, curados de salud frente a eso. ¿Cuál es tu análisis? En política no hay nada escrito, a mí no me gusta eso de decir nuestra idiosincrasia política hace que, claro. Cuidado con eso, ¿no? Creo, ahí sí, la COF. La gente no vota por sus intereses, la gente vota por sus valores. Y si no ganamos la batalla de los corazones, la gana Donald Trump y la gana Bolsonaro. Y la ganan articulando el odio, articulando el miedo. Yo creo que Andrés Manuel no gana, entre otras muchas cosas, más que por la articulación de la alegría y de la esperanza. Muchos dicen, y yo no estoy de acuerdo, Andrés Manuel gana por el hartazgo de la gente. Claro. Por supuesto que hay un porcentaje de voto de hartazgo, pero Andrés Manuel gana porque articula la ilusión y la esperanza de que las cosas pueden hacerse de otra manera. Porque cuando hay un hartazgo desbordante, lo que gana es la apatía. Y no vimos en el 18 un proceso de apatía, al contrario, vimos un proceso de participación e involucramiento político. Verdaderamente creo que ahí tenemos que ganar la batalla de los corazones. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, es que en la izquierda a veces hemos sido muy racionales, aburridamente racionales. Cuando el corazón de la izquierda son sus valores. Es pensar que de un problema solo salimos unidos y en solidaridad. Es pensar que tiene que haber un Estado fuerte que con el más poderoso se ayude al más humilde. O sea, si el corazón de la izquierda es moral, es sus valores, es con eso, con lo que tenemos que enfrentarnos al debate público. La racionalidad en la izquierda muchas veces fue la mejor manera de perder una elección. Bueno, es que... Lo digo con cariño, pero lo digo. Pero es que en México, o sea, justamente es la magia de Andrés Manuel, es que él nunca planteó la política como un juego o un ejercicio racionalista, ¿no? Los racionalistas aquí siempre eran los de la derecha, o sea, los neoliberales de hoy, como los científicos de antes, de Porfirio Díaz, eran los que justamente reducían la política a la administración de los problemas. Andrés Manuel justamente desde el primer día, aun cuando era dirigente del PRI mismo, siempre le ponía en esa línea de pasión y política, y eso es lo que no le perdonan, porque logra mover corazones y movimientos. El problema es que al llegar a Palacio Nacional, por mucho que siga haciendo sus mañaneras, siga haciendo sus giras, ahora en condiciones difíciles como el COVID, si no hay movimientos sociales independientes que lo acompañan, si no hay partido político